Hola, buenos días. Bienvenidos a este taller online donde vamos a tratar sobre el Real Decreto 1055/2022. Como sabéis todos, la aprobación del pasado 28 de diciembre del Real Decreto de envases y residuos de envases para desarrollar la ley de residuos hace necesaria una aproximación técnico-legal por parte de las empresas usuarias y fabricantes de envases. Por ello, con el objeto de que todas las empresas tengáis más información y podáis tener una visión global que contemple tanto la parte legal como técnica, estamos organizando desde AINIA esta jornada, aprovechando también para presentar un servicio personalizado que contempla la situación actual de las empresas, obligaciones legales que se derivan y las recomendaciones de mejora. En esta jornada se desarrollará en 3 bloques. En el primer bloque veremos los aspectos más destacados del Real Decreto. A continuación, veremos un segundo bloque, aquellas consideraciones técnicas que se derivan de este Real Decreto. Y por último, responderemos las preguntas que desde ya nos podáis formular a través del chat. Para ello, hemos abierto un chat donde podréis formular todas las preguntas que tengáis a lo largo de toda la jornada, además de que hemos recogido algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar ya a INIA. Os recuerdo también que al final de la jornada recibiréis una encuesta para que nos mandéis vuestras opiniones sobre la jornada y en breve os haremos llegar las presentaciones de la jornada también. Pues nada, sin más, voy a dar pie a la primera presentación del taller, que la va a dar a cargo mi compañero José María Ferrer. José María Ferrer es el responsable del Departamento de Derecho Alimentario de AINIA y él nos va a hablar sobre los aspectos generales del Real Decreto de envases y residuos de envases. Muy buenos días a todos. Como ha comentado mi compañera Ana Gómez, voy a dar la primera intervención sobre los aspectos legislativos del Real Decreto 1055 del 2022. Este Real Decreto, como sabéis, es el desarrollo reglamentario de la Ley 7 de 2022 y vamos a realizar una somera aproximación. Trabajarlo y verlo en su totalidad pues, nos llevaría muchísimo más tiempo y también hay que tener en cuenta que hay determinados aspectos que todavía tienen que ser desarrollados. Bien, como os estaba comentando, la idea es que hagamos un pequeño repaso de qué es lo que nos ha traído el Real Decreto 1055, el Día de los Inocentes del 2022, en cuanto a todo lo que tiene que ver con envases y residuos. Para ello vamos a hacer este repaso sobre los aspectos más relevantes que nos comentan. Lo primero que debemos tener en cuenta sobre este Real Decreto es que es un Real Decreto que se aplicará a todo lo que son envases y residuos de envases y el objetivo fundamental es el de prevenir y reducir el impacto que estos pueden tener en el medio ambiente durante todo el ciclo de vida de los mismos. Hablamos de prevención, hablamos de reducción, de reutilización, de reciclado y también de otras formas de valorización, de lo que de alguna manera nos lleva claramente a ver cómo podemos caminar hacia una economía circular. Es decir, aquí lo que se está planteando es el sistema regulatorio para los envases y de envases, pero fundamentalmente con el objetivo de que nuestra economía sea lo más circular posible y de ese modo pues también se reduzcan la generación de estos residuos de envases. El ámbito de aplicación, siendo un Real Decreto, el ámbito de aplicación es nacional y va a aplicar a todos los envases que se ponen en el mercado y consecuentemente también a los residuos de envases que se generan. Algunos conceptos, algunas definiciones que pueden resultarnos de relevancia, ya he incorporado solamente en este caso 3 definiciones. Quiera consultar todas las definiciones que nos aporta el Real Decreto, pues puede verlo en el artículo 2, pero quería incorporaros pues, estas 3 que parecían interesantes desde el punto de vista de que, por una parte, el envase es reutilizable, en el sentido de que la reutilización es un aspecto muy importante en esta legislación. Entonces, pues, como ese envase es reutilizable, pues, tener en cuenta que siempre se va a entender un envase que se concibe, que se diseña, se comercializa para que pueda, vamos a decir, que tener múltiples vidas o circuitos a lo largo de todo el tiempo en el que se vaya utilizando y que pueda ser, ser rellenado o reutilizado con el mismo fin con el que fue concebido.
Importante también, no por el hecho de que se vayan a producir utilizaciones, es también el envase superfluo, es decir, todo aquello que pues no tiene mucha razón de ser y deberíamos tratar de evitar que existan ese tipo de envases superfluos. Por ese motivo, pues también incorporo aquí el concepto, en el sentido de que entendemos pues, todo envase cuyo peso o volumen supere una proporción excesiva al envase mínimo de referencia adecuado para ofrecer los niveles de seguridad, higiene y necesarios para el producto envasado y el consumidor. Es importante que tengamos en cuenta esto, así como de una manera, y siguiendo un poco el espíritu de esta normativa, de prevenir, de reducir, de reutilizar, pues también hay que tratar de no generar más envases, vamos a decir, o más envases de lo necesario. Otro aspecto que creo que también es bastante importante en el sentido de los conceptos que nos definen el decreto 1055, es el de la reciclabilidad de los envases. Por el momento, el legislador aquí lo que nos ha dado son 3 criterios para esa reciclabilidad. O sea, estos criterios, vamos a ver que sean recogidos separadamente de manera eficaz a través del acceso de los usuarios a puntos de recogida cercanos. Ese primer criterio, el legislador, se han recogido de manera eficaz. Tenemos que ver eso, hasta qué punto, cómo se puede entender que esa forma es eficaz o no. Eso queda ahí para la interpretación. Y luego también nos habla de que estos puntos de recogida sean cercanos. Cuando decimos cercanos, no está definido, entendemos que son todos los que vamos a tener en la proximidad de los domicilios o de los puntos en los que se van a depositar estos residuos. El segundo criterio es que no presenten características, elementos o sustancias que impidan su clasificación y separación, su reciclado o que limiten un uso posterior del material reciclado. Es decir, de alguna forma se trata de que aquellos envases que vayan a ser reciclados, para que sean reciclables, lo que tienen que tener es, de la expresión, pero tendrían que tener pues, un nivel, y permitidme entre comillas, un nivel de pureza que le permitan que se puedan reciclar, que no tengan esas sustancias o elementos que pudieran hacerlos no reciclables, aun cuando pretendiésemos que fuesen reciclables. Y luego, el tercer criterio que deberemos tener en cuenta para este concepto, esta definición de reciclabilidad de los envases, es que sean reciclados a escala industrial con procesos comerciales que garanticen una calidad suficiente del material reciclado para sus usos posteriores y en una cantidad superior al 50% de la masa de los residuos recogidos de ese tipo de envases. Aquí hay dos aspectos que son muy claros en este tercer criterio, es decir, que se reciclen de tal manera que evidentemente en los usos posteriores, como no puede ser de otra manera, pues aporten una calidad adecuada, y cuando hablamos de que aporten una calidad adecuada, pues está intrínseco pues que den una seguridad, que si tienen que tener las características de higiene, pues que cumplan. Y luego también este criterio del 50% de la masa de residuos recogidos de este tipo de envases, pues no deja de dejarnos claro aquí el legislador que quiere que se empleen sistemas, vamos a decir, que sean óptimos, es decir, que se pueda aprovechar de ese proceso de recogida de residuos para poder hacer. Estos 3 criterios son los que por el momento nos está dando el legislador. Como os decía, desde el punto de vista de los conceptos o definiciones que la legislación nos plantea, os he mencionado estos 3, todo el resto de conceptos que nos puedan ser relevantes los tenemos en el artículo 2, y además, como se incorpora aquí en el párrafo final, hay que tener en cuenta que determinados conceptos vamos a remitirnos directamente, tal y como además está en la propia legislación, a la Ley 7 del 2022 de residuos y suelos contaminados para la economía. Entonces, la cuestión relativa a conceptos debemos verla por esa vía. Visto a qué afecta o qué ámbito de aplicación tiene el 2025, cuáles son algunos de los conceptos clave, vamos a ver un poco pues el punto de vista de ese espíritu de la norma en cuanto a la prevención, reutilización,
reciclado, valorización, es decir, todas las situaciones que se pueden dar, vamos a ver brevemente un poquito cómo se tocan esos puntos. En primer lugar, hablamos de prevención y reutilización de envases. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta y que recordemos, hemos visto la Ley 7 del 22, nos acordaremos, el principio de jerarquía de residuos, es decir, que tengamos en cuenta que primero hay que intentar prevenir, si no hay que reparar, hay que reciclar, hay que valorizar o hay que eliminar. Es un concepto del que vamos a ir desde la prevención a la eliminación, puede ser mejor. Hay que tener en cuenta este principio de jerarquía para que nos ayude a la hora de ser más eficientes con el uso de recursos y también para reducir el impacto que pueda tener en el medio ambiente los residuos de envases. Partiendo de esas premisas, pues tenemos una serie de objetivos en cuanto a la reducción de peso de los residuos de envases que van a ir desde un 13% en el 2025 y el 15% en 2030 respecto a los generados en 2010. Y hay que tener en cuenta que estos envases puestos en el mercado sean reciclables en 2030 y siempre que sea posible, reutilizables. También en esta parte de prevención y de reutilización es interesante tener en cuenta que las autoridades públicas pues también van a tener, se les plantean una serie de deberes o de obligaciones a la hora de que se hagan o se tomen medidas que ayuden a la reducción de la generación de residuos de envases, en este caso el fomento del consumo de agua potable en las instalaciones de las instalaciones públicas, también lo que es el desarrollo e investigación en nuevos diseños de envase o procesos de fabricación que permitan que se reduzca la generación de residuos de envase. Es decir, que de alguna manera no solamente devienen obligaciones para los operadores industriales o para las empresas, para los productores de productos que van a poner esos envases que posteriormente dan lugar a los residuos de envases, sino que también las administraciones públicas tienen ahí una serie de obligaciones. En la parte relacionada con prevención y reutilización de envases, también es interesante que hagamos una aproximación, un apunte en relación con algunos aspectos sobre los comercios minoristas de alimentación en cuanto a la presentación de frutas y verduras frescas, pues como lo que es la presentación a granel de frutas y verduras frescas. Esta obligación no será aplicable para estas frutas y hortalizas envasadas en lotes de 1,5 kilogramos o más, ni en frutas o hortalizas que se envasen de acuerdo a alguna variedad protegida o registrada o que cuenten con alguna indicación de calidad diferenciada o agricultura ecológica, o también que pudieran presentar algún tipo de riesgo de deterioro o merma si se vendiesen a granel. En ese sentido, primará el hecho de que el producto se tiene que poder ofrecer en unas condiciones óptimas y adecuadas. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. En línea con estas obligaciones para comercios minoristas de alimentación, hay que tener en cuenta que desde el pasado 1 de enero deben informar a los clientes sobre los impactos ambientales y las obligaciones de gestión de los residuos de envases en el caso de aquellos establecimientos que tengan una superficie útil que sea igual o superior a 300 metros cuadrados. También en esta parte del fomento de la venta a granel hay que tener en cuenta que pues lo que se trata es de que no haya, vamos a decir, que una generación de envases superfluos, es decir, porque estamos hablando de envases que en muchos casos pues se puede entender que no aportan ningún valor añadido. En ese sentido, los comercios minoristas de alimentación que tengan, en este caso, una superficie igual o superior a los 400 metros cuadrados, deberán destinar por lo menos un 20% del área de venta a la oferta de productos presentados sin embalaje primario, incluida la venta a granel o mediante envases reutilizables. Aquí hay una obligación que he mencionado en cuanto a comunicar o informar a aquellos que tengan una superficie igual o superior a 300 metros cuadrados,
Y otra situación distinta es a aquellos que tengan una superficie igual o mayor a 400 metros cuadrados en cuanto al área que han de dedicar a productos sin embalaje primario, incluyendo la venta a granel o los más. Comentaba, estamos viendo algunos aspectos sobre prevención de utilización. También la norma, el Real Decreto, nos habla de algunas cuestiones o algunos aspectos relacionados con el tema del reciclado y valorización de los residuos de envase. En este caso, únicamente destacar o mencionar para que tengamos presente pues los objetivos que se plantean para el reciclado de que tendremos que conseguir que sea un mínimo del 65% en peso en relación a todos los residuos de envases, y en particular, si esto lo vemos por las tipologías de materiales, pues vemos aquí que vamos a tener pues, el máximo, en este caso un 75% en el papel y cartón, a 25% en la madera, y pasando pues, por 50% en plástico o 70% tanto en vidrio como en metales porosos. Ese objetivo del 25 es del 65%, y para el 2030 tenemos que pasar por 70%. Estos son cuestiones, como digo, más relacionadas en este caso con el reciclado o con la valorización. En este punto también del reciclado y de la valorización de los residuos, también es importante que exista pues, una promoción del reciclado en cuanto a garantizar el uso circular de los residuos de plásticos de envases. En este caso, pues cada productor debe tratar de que los envases de plástico no fabricados con plástico compostable como en el mercado tengan los siguientes contenidos de plástico reciclado. En el 25 hablamos de envases fabricados con tereftalato de polietileno, al menos un 25% de plástico reciclado. Ahí hay que tener en cuenta ese objetivo. En cuanto a los envases de plástico, nosotros el punto anterior, este punto A, sería al menos un 20% de plástico reciclado, y en el 2030 los envases de plástico al menos un 30% de plástico reciclado. En estos casos comentaba respecto al PET y al siguiente, calculándolo de acuerdo con la media de todos los envases que se introduzcan en el mercado. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto, pues, el planteamiento fundamental es cómo gestionamos y cómo hacemos que se reduzca la generación de envases y residuos de envases que se producen, y todo eso pues puede ayudarnos a lograr esa economía circular y a que el impacto en el medio ambiente pues, sea mucho menor. Para ello, además de estas indicaciones o además de reutilización o reciclado que estamos comentando, también el Real Decreto le da importancia a un punto o a una cuestión que es la responsabilidad ampliada del productor, y ahí le ha dado bastante relevancia a todo lo que es también la comunicación o los mensajes que se van a lanzar por parte de los responsables de los envases. En ese sentido, quería hacer un pequeño inciso en relación pues con algunas cuestiones que se derivarían fundamentalmente del artículo 13 del Aquí hay que tener en cuenta que los envases tienen que estar, en este caso, hay unas obligaciones primero sobre diseño y composición. Aquí habría que tener en cuenta que tienen que estar diseñados de manera que a lo largo de todo el ciclo de vida se reduzca su impacto ambiental y generación de residuos, y también tanto en la fabricación como en el uso en su posterior. Y esto en estos casos siempre tengamos en cuenta o presente todo lo que es la jerarquía de residuos. Las medidas de diseño siempre también ha de prevalecer y ha de tenerse presente que cualquier planteamiento que hagamos para mejorar el diseño o modificar el diseño, vamos a indicar, debemos garantizar los niveles de seguridad e higiene para el producto envasado y el consumidor. Eso es fundamental. Y aquí también tengamos presente pues una serie de aspectos que el Real Decreto nos menciona en cuanto a características que se deben tener en cuenta, pues,
ejemplo, en cuanto a niveles de metales que tienen que ser controlados en los productos, como podemos ver aquí, pues el tema de plomo, cadmio, mercurio o cromo hexavalente. En cuanto a la composición y la naturaleza de los envases reutilizables y valorizables, en estos casos el Real Decreto introduce una serie de normas UNE que debemos tener en cuenta para estas cuestiones. Y también hay que valorar que los envases fabricados en plástico no compostable pues, tienen que tener el máximo plástico reciclado posible. En cuanto a diseño, como digo, y composición. Algunos otros aspectos que también plantea el Real Decreto en este sentido, en el punto del diseño y composición de los envases, bueno, pues es que el productor del producto debe tratar. Aquí os habréis dado cuenta que en muchos casos, y podemos catalogar el Real Decreto de una disposición, vamos a decir, lo podríamos llamar aspiracional, en el sentido de que en muchos casos se está hablando de tratará, de que intentará, de que se conseguirá. Es decir, plantea esa situación de que se tiene que llegar a ello, pero con esa aspiración, en este sentido, pues los envases de plástico no fabricados con plástico compostable que se vayan a poner en el mercado tengan como mínimo del 25% de plástico reciclado, que sean fabricados con PET, calculado con la media que se produce en el mercado, 20% para los de plástico 25% y 30% para los de 25%. Envases fabricados también con plástico no compostable que alcancen, que pongan en el mercado, para el 2030, que tendrán porcentaje de paga de envase, pues 15% en el caso de botes, tarros, tarrinas, bandejas, cestas, etc. 30% para películas de plástico utilizadas en envasado secundario o terciario y 60% para palés, cajas, bidones, etc. Importante en el caso de la cantidad de plástico reciclado, ha de estar certificada por una entidad acreditada para emitir esa certificación de acuerdo con la UNE 15.343 del 2008. Eso hay que tenerlo ahí. Os comentaba aspectos sobre el diseño y composición. También debemos tener en cuenta cuestiones sobre el marcado. El marcado, podemos decir, o el etiquetado. En este sentido, el artículo 13 del Real Decreto lo que nos plantea es una serie de aspectos que deben cumplirse por parte del operador o del productor del producto, en el sentido de que se asegure que es una información que es claramente visible, fácilmente legible, que tiene una persistencia y una durabilidad adecuadas, pues una vez que sea abierto el envase. Aquí hay que tener en cuenta que se indicará, en el caso de envases domésticos, se indicará la fracción o contenedor de los residuos y en el caso de que sean fabricados por diferentes materiales que puedan separarse, se indicará la fracción de contenedor donde deben ser depositados. Hay que dar una información para que se pueda hacer una gestión adecuada. En el caso de los envases de plástico compostable, pues el envase está certificado según la norma 13.432, así como otros estándares según corresponda. Importante, muy importante, está prohibido indicar en el marcado de envases palabras como respetuoso con el medio ambiente o cualquier otra mención que se pueda interpretar en el mismo sentido, puesto que esto podría inducir al abandono en el entorno de ese envase, porque si nosotros tenemos una botella de plástico y nos dice respetuoso con el medio ambiente, pues podemos tener la tentación de pensar, bueno, no pasa nada, la voy a tirar, no deberíamos hacerlo. Los envases que sean compostables en compostaje doméstico o industrial llevarán indicación no abandonar en el entorno. Además de esos aspectos, también hay que tener en cuenta otra serie de elementos voluntarios, se contempla en el artículo 13, por una parte el tipo de material, de acuerdo con la decisión 129 de 97, indicando considerando el sistema de identificación de los materiales de envase. Esto es algo voluntario, mientras que la Unión Europea es algo voluntario. Símbolos acreditativos de pertenencia al sistema de responsabilidad del productor y porcentaje de material del envase, incluidos sus componentes, disponible para un reciclado de calidad.
Estamos hablando aquí en este caso de aspectos voluntarios. Muy importante, aunque lo voy a repetir al final, pero tener todas estas cuestiones sobre el artículo 13 a la hora de transmitir esa información o esa comunicación que se haga, no aplican hasta el 1 de enero del 2025, con lo cual todos los operadores pues tienen todavía un poco algo de tiempo y margen para pensar qué es lo que se incorpora. En relación también con la parte relativa a la responsabilidad ampliada del productor, también es interesante que conozcáis y tengáis presente las obligaciones que se derivan en relación al registro de productores de productos. Aquí, más que comentar lo que dice el Real Decreto, he preferido incorporar esta información del Ministerio de Transición Ecológica, puesto que es bastante claro a la hora de gestionar esta inscripción en el registro, y es más, de momento lo que se están haciendo son dar la opción de que haya pruebas para el registro, y aquí os invito a que accedáis, como vais a tener disponible la presentación, a que accedáis a través de este enlace a esa información. Bueno, y estamos acabando el repaso que le vamos a dar al reglamento, porque no deja de ser el reglamento de desarrollo de una ley que tenga la forma del Real Decreto. Aquí debemos tener en cuenta también la parte sobre responsabilidad amplia del productor, que lo que se ha planteado es la ampliación de obligaciones financieras y organizativas de los productores que pongan en el mercado envases comerciales e industriales. En este sentido, la ecomodulación relacionada con los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor se modulará en función del tipo de envase, se considerará la naturaleza, la cantidad de materia que se utiliza en la fabricación, la durabilidad, si se pueden reparar, si se pueden reutilizar, si hay elementos superfluos, o sea, toda una serie de aspectos se tendrán que considerar. Estos aspectos, en relación al concepto de la ecomodulación, lo que se quiere, lo que se persigue, es que los productores no se limiten a sufragar, en este caso, los costes del residuo de envases, sino que conciban también los productos desde una fase muy anterior, es decir, desde la fase de diseño, pensando ya en el impacto que puede tener desde el punto de vista ambiental, y tengan en cuenta estos criterios para que así podamos mejorar la situación. El Real Decreto nos plantea toda una serie de criterios de modulación o ecomodulación en el anexo octavo. En este anexo nos plantea tanto desde el punto de vista que desde el punto de vista de la bonificación como de la penalización, aunque aquí solo voy a incorporar en este caso lo que se refiere a la bonificación, pues los criterios sobre los que se está trabajando o sobre los que se trabajará, que es superación de los objetivos mínimos de reciclado de los materiales específicos contenidos en los envases, reducción en peso o volumen de los envases mediante ecodiseño, mejorar la reciclabilidad de los envases, incorporar materias primas secundarias procedentes del reciclado, o en el caso de los envases reutilizables, pues que se demuestre efectivamente su reutilización como un producto por el usuario o por el consumidor, su reutilización como base. Hay una serie de elementos, como digo aquí, que van a permitir bonificar. El anexo octavo, que podéis consultar, también plantea en el sentido contrario, es decir, para penalizar. Pero quiero que nos quedemos aquí con la parte, vamos a decir que lo que nos puede hacer verlo desde un punto de vista positivo para que tengamos. Y para cerrar este breve repaso al Real Decreto, quería comentaros indicaros algunas fechas importantes que se mencionan en el Real Decreto y que me parecía una buena manera también de cerrar el repaso que estábamos dando al Real Decreto. En este sentido, como os he dicho, el tema de mercado, la comunicación que se haga de acuerdo al artículo 13, recordemos que hasta el 1 de enero del 25 no es aplicable. En cuanto al régimen de responsabilidad ampliada del productor, hay que tener en cuenta que en el caso de los productores de producto que con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto no tuvieran obligación de participar en un sistema integrado de gestión, deben constituir estos sistemas antes del 31 de diciembre del 2024 y antes del 31 de diciembre de este año 2023 presentar a la autoridad una documentación sobre esto.
El resto de productores constituirán o adaptarán estos sistemas integrados de gestión de acuerdo a lo que se prevé antes del 30 de junio del 24 y antes del 30 de junio del 23 pues deberán comunicar a las autoridades competentes esta cuestión. También tengamos presente que en algunas de las disposiciones transitorias, pues es importante, por ejemplo, el tema de la modulación de la contribución financiera de los productores a los sistemas de responsabilidad ampliada, hay que tener en cuenta que estos planteamientos, estos criterios de modulación sean obligatorios a más tardar en un plazo de 2 años desde su autorización. Todavía está legal. Y también hay una cuestión que es la relativa a la inspección sobre el área de venta, que en este caso nos indica que los establecimientos que se tienen que adaptar a estas situaciones no serán inspeccionados hasta el 1 de junio del 23, de la disposición transitoria correspondiente. Bien, como os comentaba, la idea era hacer un pequeño repaso de esta disposición que tiene muchos más aspectos y que se tiene también que desarrollar y tenemos que ir viendo cómo va evolucionando. Y entonces, pues, quería comentaros estos aspectos. Si luego hay alguna cuestión, pues como ha comentado mi compañera Encarna Gómez, hay un tiempo para preguntas y cuestiones que trataremos de responderos después. Y ahora, para no robarle, porque ya le he robado 5 minutos a mi compañero Luis Gil, pues voy a dar paso a la siguiente intervención que va a correr a cargo de Luis Gil, que va a explicaros más aspectos técnicos en relación con el. Muchas gracias. Buenos días y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Estaba viendo los datos que tenemos y aproximadamente somos ya cerca de 100 personas que se han conectado, lo que demuestra el interés que tiene esta legislación, el Real Decreto de envases y residuos de envase. Vamos a ver ahora lo que serían principalmente los aspectos técnicos. Desde que se aprobó el reglamento con la ley, la verdad es que hemos estado visitando bastantes empresas, tenemos bastantes dudas, las empresas tienen dudas. Bueno, podemos hablar de reciclado químico, reciclado mecánico, de reutilización. La verdad es que se puede hablar de muchas cosas, de particularidades de las empresas, de si esto se considera un envase o no se considera un envase, del impuesto del plástico. Entonces, esta primera parte de lo que sería de la presentación, quería dar un marco general, algo que yo considero que es muy interesante, que es el ecodiseño, que son las ecotasas, y vamos a ver un poco qué es lo que está pasando en Europa y hacia dónde vamos. Y luego en una segunda parte comentaremos un poco cómo estamos trabajando en ENIA y un servicio que hemos creado específicamente para esto. Perfecto. Bueno, lo primero que os quería comentar es que es una mala noticia, igual ya lo conocéis, pero realmente cuando nosotros depositamos envases, independientemente de que sea de plástico, de papel cartón, de vidrio, pues muchos de estos realmente no se reciclan. ¿Vale? Pensamos que incorporando, digamos, nuestro envase en lo que sería en el contenedor amarillo, en el caso del plástico, o en el contenedor azul, en el caso de papel, el envase automáticamente se recicla. Y si lo colocamos, digamos, en el contenedor gris, que sería el general donde tiramos la basura, pues todavía se recicla menos. Entonces, estos son los datos del Ministerio de Transición Ecológica, los últimos datos que tenemos del 2020. ¿Vale? Y entonces, si os dais cuenta, estos datos tenemos lo que sería por distintos materiales y en el plástico, pues aproximadamente reciclamos el 41% de lo que generamos. Realmente es muy poco porque tener en cuenta que cada año estamos poniendo mayor cantidad de material. Vamos a centrarnos en este caso en el plástico porque es el material, digamos, que prácticamente consume cualquier tipo de empresa y que en estos momentos, digamos, está más en candelera. Pues lo que os estaba diciendo es que únicamente el 41%, según datos oficiales, del material plástico que nosotros utilizamos, de lo que serían de residuos de envase, realmente se recicla. ¿Por qué pasa esto? Pues pasan por distintas cosas. Por una parte, por los propios procesos de selección que tenemos de los materiales. Entonces, el primer punto, una vez que nosotros colocamos un envase en lo que sería el contenedor,
amarillo, eso llega, digamos, a una planta de selección. Lo primero que nos vamos a encontrar es lo que veis ahí, que se llama un trommel. Un trommel básicamente es como si tuviéramos el tambor de la lavadora, donde nosotros centrifugamos, y ese trommel pues tiene una serie de agujeros, que es por donde, digamos, se va a colar el agua cuando nosotros estamos centrifugando, ¿vale? En el caso de los trommel que hay, digamos, en las plantas de separación, estaríamos hablando de agujeros que tienen aproximadamente 8 por 8 centímetros. Quiere decir que prácticamente un teléfono mediano se puede colocar por ahí. Todo lo que se vaya colando por ahí, al final se considera impropios. Quiere decir que los tapones, por ejemplo, se consideran impropios. Quiere decir que un vasito de yogur se consideraría impropio también, ¿vale? Una vez que consigamos que nuestro envase pase ese primer cribado, vamos a tener una separación neumática. Es, digamos, básicamente lo que sería fill, pero fill, digamos, de grandes dimensiones, donde veis que hay una especie de aspirador y lo va a coger. Y luego, posteriormente, tenemos una separación óptica. En el caso del PET, pues identificas que es PET, o en el caso de las botellas de polietileno, se identifica que es una botella de polietileno. Pero en el caso de los materiales multicapa, de los films multicapa, pues realmente no podemos hacer una separación óptica, porque muchas veces, como vosotros sabéis, está formado por distintas tipologías de materiales, incluso a veces llevan metalizados o llevan aluminio, con lo que no se consigue una buena separación óptica. Y al final, de aquello que queda, pues se intenta hacer una separación manual. Y al final nosotros tenemos, digamos, una serie de productos que se embalan en unas grandes balas y que se lleva a los recicladores. Los recicladores al final, bueno, pues son unas empresas y por tanto van a reciclar únicamente aquello que para ellos tenga un valor económico. Aquello que no tenga un valor económico o que la gestión de ese residuo o si lo tienen que volver a separar o y volver a clasificar es un valor mayor que el coste que va a tener el mercado, pues eso realmente va a ir otra vez hacia impropios. Con lo que al final tenemos unas tasas de reciclado bajas. Hasta ahora lo que se ha estado trabajando mucho es en disminuir el peso, pero ahí se quiere dar un paso más y es, vamos a intentar que los materiales tengan unas características que faciliten lo que sería el reciclado. Por eso, digamos, entra en lo que sería el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase, aparece la palabra ecodiseño. Y la palabra ecodiseño aparece 17 veces, las estuve contando el otro día, con lo que se le da mucha importancia al ecodiseño. El ecodiseño básicamente es diseñar un envase, cuando hablamos de envases, envase primario, secundario, terciario, teniendo en cuenta al final un poco cómo se va a reciclar o cómo se va a valorizar. O sea, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida que va a tener ese envase. No es únicamente a nivel estético, sino teniendo en cuenta qué impactos ambientales va a generar y si eso es fácilmente reciclable o no es fácilmente reciclable. Como estaba comentando, hasta ahora nos hemos fijado un poco en lo que sería en el peso de los envases, o sea, lo que sería un poco la prevención. Pero con estos índices de reciclado tan bajos se introduce también lo que van a ser criterios de ecomodulación, de tal forma que aquellos envases que sean más fácilmente reciclables, pues al final lo que se quiere dar es un incentivo. ¿Ese incentivo por dónde va a venir? Bueno, pues el incentivo va a venir prácticamente todos los envasadores estáis pagando en lo que se denomina el punto verde. El punto verde es con embalajes y tiene una serie de tarifas. Bueno, pues esas tarifas van a ir en mayor cuantía o menor cuantía en función de criterios de ecodiseño. Como además se van a crear scraps a nivel industrial, bueno, pues también va a haber también lo que va a ser criterios de ecomodulación, pues en los envases industriales que hasta ahora no estaba haciendo o lo que serían los envases comerciales. Fijaros, José María ha comentado los criterios de ecomodulación que aparecen ya en el decreto. Ha comentado también lo que sería el tema de bonificaciones, pero también hay un tema de penalizaciones, que era un poco lo que estábamos comentando. O sea, y en la penalización aparece ya, bueno, pues que no lleguemos o que no apoyemos esos contenidos mínimos de reciclado, que el envase que tengamos esté formado por distintos elementos que dificulte el reciclado. Pero fijaros también, por ejemplo, lo que sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Lo que pone aquí la presencia de disruptores que afecten a la separación, clasificación o reciclaje
sea cual sea el porcentaje del disruptor. Un disruptor es cualquier elemento que dificulte el reciclaje, ¿vale? Y cuando estamos hablando del reciclaje, por ejemplo, vayamos a un caso práctico como podrían ser las bandejas de PET que tengan polietileno, que se utiliza normalmente en el sector cárnico, pesca y demás. Bueno, pues ese polietileno de alguna forma está impidiendo o dificultando el reciclaje de lo que sería el PET, que en estos momentos sí que tienen un mercado. Por lo tanto, posiblemente el día de mañana haya una penalización por la utilización de bandejas que contengan polietileno. No quiere decir en ningún momento que este tipo de bandejas estén prohibidos, sino como vamos a ver posteriormente, va a haber una penalización económica a esto. Esto es un poco el marco que tenemos en estos momentos en España. He querido ver un poco qué está pasando en Europa para que nos hagamos un poco la idea de que no estamos solos. Esto sería en Bélgica. FODplus es lo que sería el ecoembalajes nuestro de España, pues es el ecoembalajes de Bélgica. Entonces, estos son, digamos, un poco lo que serían los costes de punto verde que tiene FODplus para los envases, en este caso de PET. Fijaros lo que sería la primera línea. Tenemos los envases que son de PET, que serían transparentes, que sería la primera botella que vemos ahí, pues pagarían aproximadamente 0,1 euros el kilo. Si luego nos vamos a un envase que sería semitransparente de color azul, estaríamos hablando de que en vez de pagar 0,1, estaríamos hablando de 0,4. Pero si luego nos vamos a un envase que ya no sea de color azul, sino que sea de otro color, y que coger de color rosa, pero también tenemos envases que son de color rojo, que son transparentes, ¿vale? Estaríamos hablando de 0,5. Y si luego ya nos vamos a un envase de PET que sea totalmente opaco, estaríamos hablando de 1,7. Quiere decir que desde el primero hasta el último hay un incremento aproximadamente de un 1.600% de lo que sería el coste económico. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues básicamente porque hay un mercado de PET para bandejas, para botellas transparentes, pero este mercado de PET para lo que serían envases opacos, pues este no existe, incluso a veces no se puede identificar. Por lo tanto, hay una penalización. No quiere decir, como hemos dicho antes, que se van a prohibir, sino que únicamente hay una penalización. Penalizaciones también al color negro. ¿Por qué al color negro? Pues porque el color negro no permite muchísimas veces la identificación de qué material está hecho. Nosotros podemos tener una bandeja de PET y si es de color negro, digamos, el infrarrojo que identifica que eso es de color, que eso es de PET, pues no lo detecta. Al principio, si os acordáis, hemos visto que hay un detector óptico cuando pasan a las líneas de separación y a las líneas de clasificación. Bueno, pues con el color negro no deja. Es cierto que se han desarrollado algún tipo de aditivos, pero digamos que esta tecnología no está extendida y que los detectores que permitirían la detección de ese aditivo, pues no es algo que haya mayoritariamente en las plantas de separación. Por lo tanto, el color negro es posible que sea uno de los materiales o uno de las ecotasas que va a haber. Etiquetas. Cuando tenemos una etiqueta que cubre totalmente lo que sería el envase, muchas veces estas etiquetas están hechas de PVC o son poliamidas o son polipropilenos y la botella que tenemos dentro es un poliéster, es un PET. Por lo tanto, no voy a poder reciclar fácilmente el envase. Entonces, esta tipología de etiquetas, de alguna forma, también van a estar penalizadas. Sí que de alguna forma, si os fijáis que está en pequeñito, aquí sí que hay una especie como de cremallera que permitiría a lo que sería el consumidor abrir esa etiqueta y dejar por una parte la etiqueta y por otra parte lo que sería la botella. ¿Vale? Eso, digamos que la penalización que tienen es menor que si la botella digamos, está totalmente cubierta. Si utilizáramos papel, posiblemente no tendríamos ningún tipo de penalización. Aquí va a haber un poco de la parte de criterios técnicos y que tendrán que luchar posiblemente contra el departamento de marketing. Hemos estado viendo lo que sería Bélgica. ¿Qué es lo que está pasando en Francia? Bueno, en Francia tienen un organismo que es el CITEO
Y lo que quería comentaros también es que ellos también han colocado ya penalizaciones. Digamos que cada país al final lo que está teniendo son competencias propias en el tema de medio ambiente y genera un poco lo que serían, bueno, pues estas penalizaciones o estas tratos de favor, ¿vale? He querido poner únicamente las penalizaciones, por ejemplo, en el caso de botellas de polietileno, de polipropileno o de PET, pues lo que serían botellas de polietileno y polipropileno tienen menor mercado que las botellas de PET y de alguna forma también están penalizadas. Una penalización que ellos consideran de nivel 1, que es un 10%. Veréis también que la siguiente penalización era lo que hemos estado comentando antes, los envases que son de color oscuro, que contienen, digamos, el aditivo que contienen es el negro de carbón. Bueno, pues esto es una penalización de nivel 2, y sería un 50%. Y así podemos ir siguiendo, pasando con los distintos tipos de penalizaciones. Os he puesto aquí un ejemplo de lo que serían envases rígidos, pero también hay para envases flexibles, para papel, o sea, podéis entrar aquí y luego, según el mercado hacia dónde vais, veis un poco qué penalizaciones tienen o por dónde va un poco lo que serían las opciones que tenéis un poco también de mejora. En Italia, bueno, pues en Italia también están trabajando mucho en esto. Vamos a ir únicamente a lo que sería la parte de material plástico. Y en la parte de material plástico, bueno, pues veréis que ellos establecen distintos niveles. Tenemos A1, A2, B1, B2 y C. O sea, tenemos 5 niveles. Y la penalización que hay por cada uno de estos niveles, pues va aumentando. Os he querido poner únicamente un par de ejemplos. O sea, digamos que el ejemplo que sería más sencillo sería con menor penalización sería el A1. Pero vamos, hay guías específicas para esto, donde sería posiblemente el film que se utiliza para paletizar. Bueno, pues esto es lo que se considera que es mejor a nivel de sostenibilidad. Botellas de polietileno y de polipropileno, por ejemplo, botellas que pueden ser de detergente, que no estén cubiertas con lo que sería totalmente con los slivers que hemos visto anteriormente. Ese es un ejemplo de lo que sería de un B1. Y nos iríamos a un C1, en este caso ya están hablando de lo que serían monocapas y multicapas, que están hechos por procesos de extrusión tubular, que son los blow que nosotros tenemos, que es el film flexible. ¿Vale? Pues aquí ya estaríamos hablando de lo que sería un C1, y ya estaríamos un paso más allá. Esto es como está en estos momentos distintos países para que veáis simplemente que yo creo, y esa es mi opinión, que en ese sentido España en el próximo año o el siguiente los criterios de comodulación se van a implementar fuertemente y va a subir hay un tema de incremento posiblemente de tasas. Pero ¿hacia dónde va Europa? Entonces, a final de año apareció también una propuesta de regulación de la nueva legislación de la directiva de envases y de residuos de envases. Realmente es una propuesta. No quiere decir que eso vaya a entrar en vigor, sino que a partir de ahora lo que se hace es que se va a estudiar. Pero más de que si entra en vigor, que el dato es uno o el dato es otro, quedaros principalmente hacia dónde vamos, ¿vale? Porque yo creo que es lo principal. Entonces, habla también un poco de lo que sería del ecodiseño y va a establecer incluso una clasificación de los distintos envases según la reciclabilidad. ¿Vale? Y entonces establece una serie de grados que va a ir desde el A hasta el E, donde va a estar de lo que serían los distintos envases según la reciclabilidad. Pero fijaros, por ejemplo, que los grados son altos, ¿eh? O sea, el grado A quiere decir que la reciclabilidad por unidad de envase va a ser mayor del 95%. Y el grado E quiere decir que va a ser menor de un 70%. Un 70% ya es alto, ¿eh? Pero es que no solo eso. Es que además te dice que como tu envase tenga una reciclabilidad menor del 70%, no va a ser considerado reciclable. ¿Vale? Y introduce, igual que el Real Decreto, introduce también lo que sería una definición de reciclabilidad
establece también una definición de lo que sería reciclabilidad. Y aquí es importante decir que él lo que indica también es que el material se pueda reciclar a gran escala, es decir, que se recoja, se seleccione y se recicle a través de infraestructuras instaladas y procesos que cubran el 75% de la población de la Unión. Quiere decir esto básicamente que yo puedo tener técnicamente un sistema donde yo soy capaz de reciclar el polipropileno, el polietileno o cualquier otro tipo de producto, pero lo tengo realmente hecho en una escala de laboratorio o una escala demostrativa. Pero si esas estructuras o esa tecnología no están en las plantas de selección y en las plantas de separación, realmente ese material, aunque teóricamente podría ser reciclable, prácticamente no lo es, porque no está implantado. Y además, la implantación, como veis, eso no tiene que ser una implantación mayoritaria, no puede ser una planta de separación o en dos plantas de separación donde se estén haciendo pruebas, sino que estamos hablando de que estaríamos hablando del 75% de la población de la Unión Europea. Imaginemos que luego al final no es el 75% y es el 50% o es el 25% en España. Pero bueno, que veáis, básicamente, esta es la tendencia que nos vamos a encontrar en los próximos años. Con todo esto, pues nosotros lo que hacemos es una propuesta de trabajo. Es una propuesta de trabajo básicamente personalizada porque realmente lo que nos hemos encontrado es que las necesidades de cada una de las empresas son distintas, los envases son distintos y las problemáticas muchas veces son distintas. Entonces, esta propuesta es la unión, digamos, de dos líneas de trabajo. Por una parte, tenemos abogados especialistas en el sector alimentario, como puede ser José María, y por otra parte tenemos lo que serían técnicos que serían especialistas en materiales y en tecnologías de envase. Y como foco nuestro, lógicamente, tiene que ser el alimento y sus requerimientos como eje de trabajo, porque nosotros realmente somos los conocedores de lo que serían los productos, la caducidad que tiene, la oxidación. Y como se ha comentado muchas veces, no podemos hacer cambios en materiales de envase que luego al final pues vayan a suponer que nuestro envase tenga una menor caducidad o vamos a tener una menor protección o una mayor oxidación. Lo que el alimento tiene que ser un poco el eje donde todas estas modificaciones las podemos hacer. ¿Cómo trabajamos? Así de forma rápida. Lo que hacemos es un análisis de la situación en general. O sea, cogemos todo lo que serían materiales de envase, formatos de envase y todo esto, digamos, mediante Excel y demás, lo clasificamos. ¿Vale? Y a partir de ahí obtenemos muchísima información. Yo simplemente os voy a poner un par de slides porque no quiero ser pesado, pero bueno, podemos saber la cantidad de envases que se ponen en el mercado, la cantidad de producto que estáis poniendo también en el mercado, la tipología de materiales de envase y podemos incluso obtener lo que sean indicadores, KPIs de relaciones entre lo que podían ser materiales de envase y materiales de producto. Podemos establecer KPIs de reciclabilidad, KPIs, bueno, podemos establecer muchos KPIs distintos. Y luego todo esto, serie de envases que hemos visto, lo podemos categorizar y a partir de ahí se establecen una serie de obligaciones legales que son distintas de una empresa a otra empresa. ¿Vale? Entonces, las obligaciones legales, un poco como ha estado comentando antes José María, pues va a depender un poco de si son reutilizables, si es un envase plástico, el tema del impuesto al plástico, qué canales de distribución estamos teniendo, si es el canal de distribución doméstico, si es comercial, si es industrial, si compramos los materiales de envase, los compramos en España, si los compramos fuera de Europa, si los compramos en Europa. Si la empresa es un productor de producto, si es un distribuidor, o sea, las tipologías que nos podemos encontrar es distinta. Con todo esto y según las distintas categorizaciones de envase, bueno, pues se hace un informe técnico-legal, distintos tipos de, bueno, pues de esquemas básicamente para facilitar lo que sería la compresión del trabajo, incluso un checklist al final con, oye, mira, tú tienes esta serie de obligaciones legales que hay y esta serie de obligaciones legales, bueno, van a entrar en vigor en tal fecha determinada. Podemos determinar a nivel técnico también costes asociados, identificar también lo que serían referencias de mayor uso y en aquellas referencias de mayor uso podemos identificar también, oye, ¿qué podemos hacer en esas 4 o 5 referencias de mayor uso? Que muchas veces, bueno, la cuantía económica que tienen es significativa respecto al resto,
qué acciones podemos hacer. Y al final lo que vais a tener es de estas 5 referencias y luego en general de lo que serían los distintos materiales que estéis utilizando en sectores, bueno, cómo os influye legalmente. Bueno, pues aquí he querido poner algunos puntos, lo que puede ser la responsabilidad ampliada del productor mediante los distintos canales, aquellos puntos, como ha estado comentando José María, de marcado de envases, qué es lo que podemos poner, qué es lo que no podemos poner a nivel de obligaciones que hay que son, digamos, necesarias o que son voluntarias o que son prohibidas, el tema del registro del producto, de productores de producto, los impuestos, el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizable y luego medidas específicas para aquellas referencias que se considera que son las culpables, entre comillas, de que pongáis mayor cantidad de material de envase en el mercado y que pueden ir hacia disminución en peso, hacia ecodiseño, que habéis visto las distintas posibilidades que hay, hacia cambios de material, a ver si es posible cambiar un material por otro material y qué puede suponer esos cambios en material, si es posible incluir reciclado, si es reciclado mecánico, si es reciclado químico, bueno, quién te vende este reciclado, qué coste puede tener y luego todo lo que está también apareciendo de reutilización, de si podemos tener en ciertas tipologías de envases, lo que sería incluirlos en un sistema para que haya una reutilización y por tanto todo el tema de lo que sería el impuesto al plástico pues quedará exento. Bueno, y estas son las distintas opciones que os mostramos. Como veis, realmente podríamos estar hablando una jornada entera sobre cambios de materiales y demás, y he querido un poco centrar en esta parte, sobre todo la parte de lo que sería de ecodiseño y de comodulación. En este siguiente bloque que tenemos ahora, la verdad es que hemos estado recibiendo distintas preguntas. Entonces vamos a intentar responderlas mi compañera Leonor y mi compañero José María. Hemos recibido preguntas a través del chat y hemos recibido preguntas también que nos habéis mandado anteriormente. Vamos a intentar en este rato que tengamos, bueno, pues contestar las mayores posibles y aquellas que no podamos, perdonarnos y las intentaremos hacer por correo electrónico. Como ha comentado también mi compañera Encarna, las presentaciones las recibiréis en formato PDF, con lo que cualquier duda también tenéis nuestros contactos y estamos en contacto para cualquier cosa. Y ahora un segundo y haremos el cambio de ponentes. Pues como comentábamos anteriormente, vamos a empezar este tercer bloque y entonces vamos a ir atendiendo lo que sería una pregunta técnica con una pregunta legal. La verdad es que tenemos de las dos. Entonces vamos a ver, nos comentan lo que sería el concepto de envases reutilizables. Y, por ejemplo, si el envase posteriormente lo va a utilizar el consumidor para otros usos posteriores, ¿en qué caso puede ser un envase considerado reutilizable? Sí, pues esta pregunta la verdad es que es bastante reiterativa. De hecho, ha surgido bastante a raíz de la aprobación del impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables, ¿no? De manera que las empresas están tratando de alguna manera, tratar de evaluar, ¿no? Si su envase es reutilizable. Lo que hay que tener en cuenta es la definición que ha comentado inicialmente José María sobre el concepto de reutilizabilidad de un envase, ¿no? Lo más importante es tener en cuenta que el número de ciclos que se comenta está definido para el mismo uso de ese envase para el que fue concebido. Eso es lo más importante, ¿no? Se trata de garantizar esa circularidad en el sentido de un uso para el mismo fin para el que fue diseñado ese envase. Es decir, nos han comentado en alguna ocasión, ¿no?, que si es un envase que posteriormente el consumidor lo va a utilizar para otro uso, ¿no?, si se podría considerar como reutilizable, y no es así. El envase se considera reutilizable si se va a llevar a cabo un uso, diferentes ciclos, pero de manera que haya una higienización de ese envase y posteriormente un uso para el mismo fin. Es decir, ejemplos como un envase de alimentos o de
de dulces, en donde posteriormente ese mismo envase lo puede utilizar para contener pues, juguetes o lápices, ¿no? Eso no sería el concepto de reutilizabilidad que se define en este Real Decreto y también en la norma 13.429 sobre reutilización, sobre la evaluación de la reutilización de un envase, se incide de nuevo en este concepto de para el mismo fin para el que fue concebido. Y bueno, pues al final la certificación vendría referenciada a ese aspecto. Sí, yo con lo que estás diciendo creo que también hay una pregunta a nivel legal que está relacionada. Es ¿qué sucederá con el empleo de vasos plásticos en eventos culturales y de otra índole? Sí, efectivamente es una cuestión que en el reglamento, en el Real Decreto 55 de 2022 se plantea en el sentido de que este tipo de envases deberán ser suprimidos, deberán sustituirse por envases que entendamos que puedan ser reutilizables y en ese sentido generar menor cantidad de residuos de envases. Ahí hemos de tener en cuenta que en múltiples eventos culturales, gastronómicos, lúdicos, se emplean ingentes cantidades de vasos de plástico que hasta ahora eran vasos desechables, pues ahí tenemos que pasar a una parte que sean reutilizables, que es algo que el propio Real Decreto así lo indica. En el tema de reciclado, la verdad es que hay bastantes preguntas también. Entonces, como sabéis, la inclusión de un material reciclado al final lo que hace también es una excepción de lo que sería del impuesto al plástico. Entonces, nos preguntan sobre la certificación del contenido en reciclado. Si conocemos empresas que estén llevando a cabo esta certificación y que estén acreditadas por ENAC. Sí, ahora mismo, pues por ejemplo, una de las empresas que están llevando a cabo este tipo de evaluaciones y además están certificadas por ENAC es AINO. De hecho, bueno, pues creo que ya llevan implantada la norma de trazabilidad, ¿no?, sobre el contenido en reciclado, la 343 la llevan certificando desde hace años. Entonces, bueno, pues es una de las empresas que sabemos que están acreditadas. Luego existen otras empresas como Tube, como Reciclas, que también tienen sus esquemas, ¿no?, de certificación del contenido en reciclado en envases. Lo que no tengo tan claro es si están ya certificadas o acreditadas, perdón, por ENAC. AENOR seguro. Y bueno, pues tiene su propio esquema y creo que no se basa en lo que es el balance de masas, la evaluación que llevan a cabo, sino que se basa en una primera identificación de cuáles son las referencias de envase, en donde se lleva a cabo esta evaluación. Es un proceso que tampoco requiere ensayos de laboratorio, sino que es pues una auditoría por parte de la empresa. Entonces es algo relativamente sencillo siempre y cuando se disponga de la información adecuada, ¿no? Y sobre todo lo más importante es disponer de los certificados de ese material, esa materia prima que se está utilizando. Por ejemplo, si viene de un proveedor de una empresa recicladora, ¿no?, disponer ya de esa información sobre el contenido en reciclado de la materia prima que se está utilizando. Entonces, bueno, pues también existe a su vez otra normativa, ¿no?, para llevar a cabo esa evaluación en lo que sería el proceso del reciclado. Si se parte de toda esa información, es un proceso relativamente sencillo. Preguntan también por el punto verde. Sabéis que ha habido controversia con el tema del punto verde porque Europa en algún momento incluso, pues ese punto verde podría llevar a dudas, ya que el punto verde son dos flechas. Una está enfrentada hacia la otra y podría pensar que eso quiere decir que es reciclable el envase. Un poco por lo que hemos estado viendo anteriormente, no todos los envases tienen esa facilidad de reciclado. Entonces preguntan, en cuanto a la obligatoriedad de indicar el punto verde en Econbest, en el etiquetado de los envases, si hay algún tipo de cambio. Efectivamente, como comentas, Luis, esta cuestión sobre el
punto verde dio lugar a que el proyecto de Real Decreto estuviese paralizado hasta el 7 de noviembre, si no recuerdo mal, a nivel de la Unión Europea, para que se pudiera clarificar qué sucedía con esta indicación. En relación a este punto, yo lo que entiendo es que debemos acogernos, o debemos tener en cuenta lo que dice el artículo 13 en su apartado segundo, en concreto, pues la mención que hace a que los envases podrán estar identificados mediante símbolos acreditativos de pertenencia al sistema de responsabilidad ampliada del productor conforme al establecido en el propio Real Decreto. Es decir, ahí hay una posibilidad siempre que esa información no pueda dar lugar a confusión o a error acerca de las características de ese envase. Pero de una forma expresa y concreta, en el Real Decreto no me consta que hayan hecho una indicación al respecto. Sí, en la anterior versión que teníamos del Real Decreto sí que aparecía un pequeño texto haciendo referencia, pero se ha eliminado ese pequeño texto que indicaba que podía generar una confusión. El punto verde ahora ya no existe, entonces, bueno, pues en principio no hay ningún problema. Entre otras cosas es por el motivo porque también se demoró un poco más la aprobación del Real Decreto, porque estuvo paralizado por este tipo de cuestiones, estuvo paralizado durante un tiempo el proyecto. Una pregunta más a nivel técnico. Bueno, sabéis, en cualquier tipo de proceso de fabricación de cualquier tipo de material de envase se producen mermas y se producen también lo que serían recortes. Preguntan si los recortes que se le incorporan al proceso se pueden contabilizar como reciclado en el envase. Pues concretamente en la norma 15.343, que es la que habla sobre la trazabilidad del contenido en reciclado, se especifica que las mermas del proceso, ese tipo de recortes del proceso que normalmente pues, se reincorporan al proceso de producción de los envases, no se puede considerar como formar parte, ¿no?, del contenido en reciclado del envase. Los inicios de producción, bueno, pues ese tipo de mermas que normalmente se suelen utilizar, ¿no?, se reincorporan al proceso para, bueno, aprovechar al máximo el material. En principio, no se debería de considerar como parte del reciclado. Podrían haber excepciones, pero en principio dentro de la norma se considera como que es algo propio del proceso, entonces no es un reciclado como tal. Muchas gracias, Leo. Otra pregunta más, también relacionada con la terminología de reciclado. ¿Está indicado en la legislación que se considera cartón reciclado o solo la definición de reciclado de la Directiva 722? Bien, aquí lo primero que debemos tener en cuenta es que tanto la Ley 7 del 2022 como el Real Decreto 1055 del 2022 son disposiciones cuyo ámbito se refiere a los envases y residuos de envases, pero no están centradas en una tipología concreta, que afecta a distintos tipos de materiales y, como habéis visto cuando hemos hecho las presentaciones, pues nos referimos a los distintos tipos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que ni en la Ley 7 del 2022 ni en el Real Decreto 1055 de forma expresa y concreta se define cartón reciclado. O sea, tendríamos que ir al concepto de reciclado o también a aplicar los conceptos de reciclabilidad de los envases. Es decir, tendríamos que ver si ese cartón pues, puede entenderse de ese modo, pero un concepto como tal de cartón reciclado no me consta que esté definido. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que el tema de la reciclabilidad es recurrente. En este caso, preguntas sobre los plásticos multicapa de diferentes materiales, fluorofil multicapa. ¿Actualmente en qué punto está el tema? Sí, pues en los multicapa, bueno, depende evidentemente de la estructura del material, de la tipología de esas capas. Bueno, ¿cuál es la tendencia? La tendencia para facilitar al máximo la reciclabilidad es trabajar el concepto de monomaterial, aunque pueda ser multicapa, ¿no? De hecho, bueno, pues es
algo que se ha trabajado, ¿no? Que, el concepto de monomaterial multicapa, bueno, pues porque sabemos que existen materiales que en diferentes grados pues tienen determinadas propiedades, entonces, bueno, pues se puede incorporar una capa que permita sellar y otra que tenga más barreras, siendo el mismo material, ¿no? Pero, bueno, pues sí que existe la posibilidad de incorporar en pequeños porcentajes diferentes tipologías de materiales. Bueno, hay algo de margen muy limitado, eso sí. Entonces, bueno, pues por ejemplo, las guías de reciclabilidad de Recicla sí que indican que en los films de polietileno pues hasta un 90%, ¿no?, se considera gradual la reciclabilidad. En el caso del polietileno, ¿no?, incorporando pues eso, unos pequeños porcentajes de polipropileno. En el caso del EVO, como capa barrera, también existen unos porcentajes máximos de incorporación en donde, bueno, pues se considera que el film es reciclable porque, bueno, se han hecho unas pruebas previas y se han publicado, ¿no?, algunas guías. Pero, bueno, hay unas pocas excepciones. También pues sabemos que se ha trabajado en el concepto de polietilenos, poliamidas, entonces, bueno, pues existen algunas estructuras multicapa que sí que se ha trabajado la evaluación de esa reciclabilidad y tenemos información, ¿no?, sobre qué estructuras se consideran reciclables en el caso de multicapas. Lo ideal, pues monomaterial, eso sí, y siempre en el caso de poliolefinas. Gracias, Leo. Esta es una pregunta múltiple. Dicen, ¿quién está obligado a registrarse en el registro de productor de envases? ¿Qué se considera en términos prácticos productor de producto? Si es el que fabrica el envase o es el que pone el envase en el mercado final. Bien, aquí en relación a la cuestión sobre el registro y sobre los productores de productos, como comentaba en mi intervención en el artículo 2 que se dedica a las definiciones y conceptos, solamente os he mencionado 3 aspectos de los múltiples elementos que están definidos. Uno de ellos podemos ver que es el de productor de producto. Y por productor de producto se entiende por los envasadores o los agentes económicos dedicados a la importación o adquisición en otros Estados miembros de la Unión Europea de productos envasados para su puesta en el mercado. Además de esto, hemos de tener en cuenta que cuando en los productos envasados puestos en el mercado mediante marcas de distribución no se identifique al productor de producto, ejercerá como tal el titular de la marca de distribución con sede en España bajo la cual se comercialice el producto. De igual forma, en el caso de aquellos productos envasados por encargo de un tercero que actúa como responsable de su puesta en el mercado, ejercerá este último como productor de producto. Y por último, cuando a través de las plataformas de comercio electrónico se introduzcan en el mercado productos envasados procedentes de fuera de España y el productor no haya designado representante autorizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2, dicha plataforma actuará subsidiariamente como productor de producto a efectos de las obligaciones financieras y de información, así como organizativas cuando proceda, que están reguladas en el Real Decreto. Es decir, de alguna manera, en todos estos supuestos, quienes están introduciendo esos productos en el mercado son los que son responsables. Y en cuanto a las cuestiones sobre el registro, debemos estar tanto a lo que nos indica el Real Decreto como lo que se plantea por parte del Ministerio de Transición Ecológica para que los operadores se inscriban. Pues muchas gracias, José María. También sobre la definición de envase también hay algunas preguntas y además nos llegan a veces por otros medios y concretamente en este caso preguntan por qué una cápsula de café no se considera un envase. Sí, bueno, pues José María ha hecho referencia al tema de las definiciones. Dentro de este artículo en donde se indican las definiciones, bueno, pues una de las definiciones que bueno, se incluye con bastante detalle, evidentemente, es la definición de envase, ¿no? Entonces, también se hace referencia a algunos ejemplos para entender mejor qué se entiende por envase. Entonces, en el anexo 1 de este Real Decreto, pues hay una lista muy extensa sobre qué se considera envase y qué no se considera envase. Las cápsulas de café, bueno, pues es uno de los ejemplos, ¿no?, de producto que se indica como, bueno, las cápsulas de café en donde no se pueda separar el contenido, ¿no?, de esta cápsula. Es uno de los ejemplos
que se indica como un producto que no es un envase. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no se puede separar el contenido del continente y entonces, bueno, pues esa cápsula no se consideraría un envase. Al igual que otros ejemplos, ¿no? Como bolsas de té, tampoco se consideran un envase. Y luego también se hace referencia a las bolsas solubles para detergentes y pieles de salchichas o embutidos, tampoco se consideran envases. Por otro lado, bueno, pues hay otros productos, ¿no?, que sí que se indican que se consideran envases, como son las etiquetas colgadas específicamente del envase o atadas a él, o las banderolas también bueno, esto no es un ejemplo, pero os comento, porque también nos han llegado esas cuestiones, ¿no? Las banderolas para el enfajado de productos como frutas y hortalizas se consideran un envase. Esto más que nada hace referencia, bueno, pues a este artículo que habla sobre la prohibición, ¿no?, del envasado en determinados casos de frutas y hortalizas enteras. Gracias, Leo. Te voy a lanzar otra, ya que porque como estás hablando de frutas y hortalizas, me voy a saltar a José María. Como había una pregunta que hablaban también de frutas y hortalizas de cuarta gama, si quedan excluidas de la prohibición de ser envasadas. Eso es. Sí que nos han preguntado bastante sobre el tema de frutas y hortalizas cuarta gama. En este caso, el artículo hace referencia a frutas y verduras frescas enteras, ¿no? La cuarta gama es el producto cortado, entre otros, entonces no le aplicaría en este caso a esa prohibición. Y por otro lado también quedan excluidas otro tipo de frutas y hortalizas, aunque sean enteras, ¿no?, que son aquellas que tienen alguna denominación. Bueno, eso es algo novedoso, ¿no?, de este texto definitivo, que se hace referencia a determinadas frutas y hortalizas con una denominación de origen o el producto ecológico. Esto pues procede, no es que tengan una característica especial que haga que se deterioren con más facilidad, sino que lo que trata es de prevenir el fraude, ¿no?, en esta tipología de productos. Los productos ecológicos, pues normalmente los vemos envasados, aunque sea a veces un poco incoherente, pero lo que ocurre es que hay de alguna manera que diferenciarlos del producto convencional para evitar, pues, el fraude. Entonces, bueno, pues esa es la manera como se vienen presentando en los lineales y así es como se ha decidido, ¿no?, que pues para evitar problemáticas del sector, ¿no?, pues se ha decidido que se continúe de esta manera. Ahora sí, José María. Preguntan, en cuanto al marcado obligatorio de la fracción o contenedor en el que deben depositarse dichos residuos de envase, ¿nos podéis confirmar si hemos entendido bien a qué afecta a los envases de venta al consumidor y si quedan fuera los displays, cajas u otros envases que su uso sea para la distribución? Sí, a ver, aquí en el artículo 13 lo que nos dice en relación al tema de la indicación de la fracción o el contenedor al que deben ir es en el apartado 13.2, segundo párrafo, nos dice que los envases domésticos indicarán la fracción o contenedor en la que deben depositarse dichos residuos de envases. Es decir, aquí lo que tenemos que irnos es concepto de envase doméstico y los que entran dentro de ese concepto pues estarían en el supuesto concreto de tener que indicar la fracción o el contenedor al que tendrían que ir. Muchas gracias. Vamos a ver un poco más. Con la nueva ley de envases es obligatorio en los nuevos etiquetados del consumidor final indicar el símbolo del lugar al que hay que tirar el envase. Yo creo que la podéis comentar las dos, yo creo que está muy relacionada. A ver, aquí hay que tener en cuenta, primero, en el artículo 13 de todo el tema de marcado, es importante que nos quedemos con el detalle de que hasta el 1 de enero del 25 no va a aplicar. Eso para que sepamos que tenemos este tiempo de margen. En cuanto al contenedor al cual tiene que depositarse, pues justamente es lo que comentaba hace un momento. O sea, que lo que hay que indicar es a que los envases domésticos tienen que indicar a qué, fracción o contenedor se tienen que depositar. Sí. Preguntan también, ¿nuestros envases necesitan características especiales de flexibilidad? ¿Soportan el calor para garantizar la seguridad alimentaria? En principio, ahora no hay un material reciclado con esas características. Preguntan si va a haber algún tipo de material para que cumpla esas características para el 2030.
sino un tema de disposición de material reciclado. Claro, eso dependerá de la tipología de material, no sé exactamente a qué tipo de material plástico, entiendo, se referirán, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en este nuevo texto del Real Decreto lo que se ha eliminado es la obligatoriedad que hasta ahora veníamos viendo, ¿no? Que, bueno, se hablaba de deberá y ahora mismo pues se han cambiado los términos, ¿no? Y se ha rebajado un poco esta aspiración, ¿no? Como comentaba José María Ferrer, hace más referencia a un aspecto aspiracional, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es un cambio importante, que ya no se habla de obligatoriedad, pero eso sí, tratar de llegar a esos porcentajes, ¿no? De incorporación de reciclado y en general los diferentes porcentajes, los diferentes objetivos que se plantean. Por otro lado, es cierto que también se indica que se ha de tener en cuenta otros aspectos, ¿no? Como son las características del producto. Es decir, se ha de garantizar de manera primordial, ¿no? Que el producto no sufre debido o no estamos generando un problema adicional de desperdicio de alimentos o lo que sea, ¿no? De producto, debido a que incorporamos un material reciclado que tenga unas características que no son capaces de alcanzar frente al material convencional, ¿no? Entonces, al final también siempre se hace una referencia dentro de este texto a que se ha de garantizar la vida útil del producto y se tratará de alcanzar esos objetivos siempre y cuando pues eso, se garanticen esa adecuación al producto para, evidentemente, pues no generar otro problema que pueda ser más grave de desperdicio de alimentos o de otro producto. Muchas gracias, Leo. Y vamos a ir ya con las últimas preguntas. Entonces voy a hacer una pregunta a José María y una pregunta más a Leonor. Lo que hemos comentado anteriormente, mandadnos vuestras preguntas y les intentaremos canalizar de la mejor forma posible todas aquellas preguntas que no nos ha dado tiempo. Entonces, ¿en qué medida afecta el Real Decreto a las empresas que comercializan productos envasados? Es decir, no fabricamos envases. A ver, la cuestión aquí está en que hay que ver que estamos poniendo envases, estamos poniendo producto en el mercado. No es algo que esté directamente correlacionado con el hecho de que si lo fabrico o no lo fabrico. La cuestión está si soy responsable de la puesta en el mercado y en circulación de ese producto que a futuro va a ser un residuo de envase. Entonces, tenemos que verlo desde ese punto de vista. Esto es algo que no ha cambiado. Es decir, esto con la Ley 11 del 97 ya era así. Debemos tener en cuenta que lo que hay que ver es si yo pongo un envase que es un potencial residuo de envase en el mercado. Y una última pregunta para Leo, para mi compañera. ¿Qué pruebas normalizadas hay que puedan demostrar que un envase es reutilizable? Sí, ya he comentado anteriormente, la norma 13.429 es la que permite evaluar, ¿no? Y de hecho pues se cita en el Real Decreto como la norma para garantizar la reutilizabilidad de un envase. Entonces, en principio sería esa norma la que se toma como referencia. Muy bien, muchas gracias, Leonor. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención. Esperamos que haya resultado de interés este taller para aproximaros un poco más al Real Decreto 1055 del 2022 y, como han comentado mis compañeros a lo largo de la sesión, os facilitaremos las presentaciones en formato PDF y, en la medida de lo posible, también trataremos de responder a aquellas otras preguntas que nos hayan llegado y no hayamos podido responder ahora o que a posteriori nos hagáis llegar. Muchas gracias y esperamos veros en próximos talleres. Gracias.